Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Apúrenle a comprar sus boletos para el magno evento del podcast de Capilla Calvario. Nos quedan pocos lugares y puros de los de VIP, ¿no? Que están en 4,500. Sí. La estamos dando en Pero descuento. $4,500, quieres decir, Sí, ¿no? la estamos dando en descuentos, 3,000. En la para compra quien de se anime. 6. En la compra de 6. Ya no sé. Oiga, gente formada aquí afuera de la iglesia Sí. desde las 6 de la mañana. Wow. Sí. Haciendo carpas, o sea, con Con carpas y carpas, todo. Sí, todo, está sí. bastante increíble, wow. Ya están haciendo playeras piratas de... Están copiando nuestro merch. Que no tenemos la reventa, Sí, no se dejen llevar. Solo en Ticketmaster. En No. boletos. Y en Don Boleto. No se crean. un boleto. Si no tienes idea de qué estamos hablando es porque no has escuchado los otros episodios. Pero estamos haciendo o queremos hacer el 3 de agosto, el domingo 3 de agosto por la tarde a las 6 de la tarde, un evento de... Pues más que evento va a ser esto que hacemos aquí, pero en vivo. O sea, como una transmisión en vivo y donde la gente va a poder asistir y van a poder hacer preguntas y participar. Y dijimos que iba a haber premios y un payasito. Las preguntas Y café. van Y a café. ser más que solo los temas que estamos viendo en esta serie, ¿no? O sea, a lo mejor pueden Pues hacer vamos a ver preguntas hacia de dónde se todo va. un poco, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Va a estar interesante Personales saber. no. Oigan, ya, Personales. ya han dicho mucho lo del payasito, se me hace que la Pues gente... ya, siempre- sí. Pues David, yo ya dije que... No sé hacer nada bien, pero es gracioso. No, o sea, eres un payasito. Ya. No necesitas No hacer hagas nada ya con eso. Sé tú mismo. Con Sí. tu presencia es suficiente. De No. tú mismo, sí. Invitados están. Si no vienen, es porque escucharon esto después. Avisados ya están. Avisados están. 3 de agosto a las 6. A las 6. 6 de la tarde. Ujú. No se te vaya a olvidar, David. Estoy pensando, espero sí estar. No, sí estoy. Bueno, No sé pues, si eso sea bueno o malo, pero ya lo veremos ese día. sí. Pues estábamos hablando de la solución al problema. Y creo que esto va a seguir un buen ratote. Ujú. Y de cómo pensamos diferente a lo que la Biblia dice acerca de lo que significa la salvación. Y vimos 3 ejemplos, nada más 3 ejemplos. Ujú. Yo creo que son los principales de cosas que no logramos entender o que medio entendemos, pero decidimos, no sé por qué lo hacemos. O más bien no nos tomamos el tiempo de analizarlo, ¿no? Ujú. Estos conceptos de justificación, reconciliación y regeneración. Y, O y le damos también, otro enfoque. y también es como una bola de nieve que en cuanto a la cultura evangélica, ¿no? O sea, así se cree, así se hace y así te llega y así lo recibes y así lo practicas y Sí, a así veces lo pasas. no nos detenemos a revisar de dónde viene eso. Ujú, Ujú. Y si se alinea con lo que Dios afirma. ujú. Entonces, bueno, para este capítulo vamos ahora a hacer una, pues, como introspección en lo que creemos, por qué lo creemos y qué afecta lo que creemos. Ujú, O sea, qué afecta a nuestro ser que nos lleva a creer lo que creemos, mejor dicho. ujú. Entonces, pues para allá lo vamos a dirigir. Y del programa pasado, comentábamos que la obra de Cristo fue completa, fue redonda, o sea, no quedaron cabos sueltos. O sea, la obra de Cristo realmente fue pues completa, o sea, fue hecha de principio a fin, Ujú, ujú. diseñada, pensada y ejecutada como Dios lo había planeado. Y no quedó nada suelto, o sea, no hay nada en la vida de un creyente que esté pendiente en cuanto a hablando de la salvación y las implicaciones que tiene la salvación. Ujú. Ujú. Sí, incluso en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir su voluntad para nosotros. Entonces, si el problema no está del lado de la obra de Jesús, ni de cómo somos vistos ante los ojos de Dios, pues el problema tiene que estar de nuestro lado. Ujú. Lo que creemos, falta de fe, cómo nos percibimos, o sea, Sí. todo está de este lado. Y es que probablemente parte del error es que a veces conectamos ciertas verdades como las que ya leímos en el episodio anterior, de estos
versículos. Por ejemplo, en Ezequiel, cuando dice, les voy a dar un nuevo corazón. Y luego en 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura. Y a veces eso lo conectamos nada más como que, sí significa que eres salvo. Ujú. O sea, rescatado del agua, rescatado del infierno, solamente perdonar alguna cosa así. Pero es textual que está diciendo nueva criatura. Sí. No dice mejor persona, no dice te empezó el proceso de transformación y algún día tendrás un corazón nuevo. Ujú. Yo sé que suena, o sea, llevarlo al absurdo, pues lo estoy haciendo a propósito, ¿no? O sea, ahí dice que soy una nueva criatura, que soy otra persona completamente diferente, bastante diferente de la que Ujú. era anteriormente. Ujú. Pero la realidad es que a veces no nos sentimos así. Ujú. Entonces hay que ver de dónde viene eso. Y luego o sea, ante esa disparidad entre lo que Dios dice y lo que estamos viendo, como decía, nos hallamos en la posición esa que está escrita en el libro de Malaquías. ¿Se acuerdan? Donde el pueblo o los sacerdotes le empiezan a reclamar a Dios. Oye, tú prometiste que nos ibas a bendecir, que si nosotros cumplíamos con los mandamientos, tú nos ibas a bendecir. Ujú. Entonces, no ha llovido, no estamos siendo benditos. O sea, a la gran conclusión que llegaron estas personas era que el que estaba fallando era Dios. Ujú. Entonces, como que me da la impresión de que leemos estas cosas y luego vemos nuestra vida y no corresponden. Entonces, oye, Señor, ¿qué pasó? Ujú. Ujú. O sea, volvemos a esa conclusión de que el que está fallando o el que no está haciendo algo es Dios, en vez de revisar nuestra vida y decir, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Ujú. Sí, porque si lo que yo pienso es que Dios va a ir haciendo algo en mí poco a poco Ujú. y no lo veo, Ujú. entonces ¿quién está mal? Ujú. Ujú. Porque algunos Dios los ha hecho madurar tan rápido y tan bonito y a mí no? Entonces, Yo O- sigo o- batallando con las mismas cosas. o puede llevar a algunas personas al desaliento total. Ujú. Entonces supongo que Dios a mí no me ama, supongo que a Ujú. Dios a mí no me va a rescatar nunca de esta situación, Dios me rechaza, o sea, cualquiera de las implicaciones de esto, de no creer lo que Dios dice, pues son bien catastróficas, la verdad. Ujú. También ahí está lo difícil, ¿no? En entender si es pasivo, es activo. Estamos diciendo que mis acciones no son suficientes, pero tampoco estamos diciendo entonces no hagas nada. O sea, Ujú. claro que ahí tengo que andar en ciertas cosas. No puedo nomás decir ya. Pero, o sea, creo que eso es lo complejo de la vida cristiana. El, pues, ¿cómo se ve entonces? Sí, ¿cómo le hago? Porque cuando decimos, es que no es en tus fuerzas, es en las de Cristo. Ujú. Ajá. La verdad, nadie sabe qué significa eso. Pero sí hay una verdad. Ajá, exacto. Sí, claro. O sea, pero como no se nos dice más completo qué significa Ujú. eso, Sí. pues nomás lo repetimos. Ujú. Pero Ujú. de verdad, o sea, Sí. muchas veces no sabemos qué significa eso. Sí. Ujú. Y ahora, algo que estaba recordando, como para ligar todas estas ideas, desde episodios antes vimos el concepto de que necesitaba haber una muerte para que hubiera una vida nueva. Ujú. Y ahora que sí ya estamos hablando de la vida nueva y de que sí hubo un cambio y que sí es otra persona, es porque morimos. Y dice Ujú. que morimos juntamente con Cristo. Sí Ujú. es un símbolo, pero es algo que pasa espiritualmente. O sea, Ujú. nosotros decidimos relacionarnos con la muerte de Cristo y decir, así como Él murió, fue sepultado y resucitado, yo me uno a su muerte Ujú. y resucito en una nueva vida en Cristo. Ujú. Él lo hizo de manera física y yo me uno a Él en esa muerte. Y eso es lo que representa el bautismo. Él ahora resucita una nueva vida, o sea, ahora inicia algo que no iniciaba. Digo, que no había iniciado. Y luego recordamos la historia también con Nicodemo, de esa vida nueva, que Nicodemo estaba confundido. ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a volver a nacer? Y casi Ujú. le dice, sí, pero no. O sea, sí vas a volver a nacer, Ujú. pero no de tu mamá. Ujú. Ujú. O sea, no es como un bebé, pero en cierta manera sí es un nuevo nacimiento. Ujú. Sí vas a volver a nacer, va a iniciar una vida nueva. Entonces sí hay un cambio de vida. Una manera de como que podemos dimensionar qué es lo que estamos creyendo. O sea, este ejercicio de introspección, de Ujú. como ver qué realmente creo, eh, es difícil. O sea, es difícil saber qué creo realmente, o sea, en qué me apoyo en un momento crucial. Entonces, una buena manera es completar unas frases que vamos a decir para cómo la terminaría yo. O sea, si alguien llega y me pregunta o me pide que complete estas frases, la forma, siendo muy sincero, ¿verdad? No le tienen que responder a nadie.
hablando con nosotros mismos ahí en un momento de paz para saber cómo realmente pienso respecto a Dios, a mi salvación, a mi vida en Cristo, a mi cristianismo, a mi, no sé, a mi vida eterna, o a mi pecado, o a mi carnalidad, o a todo esto. Esto da un buen norte, saber cómo pienso realmente. Y es que yo creo que estas cosas nos salen. O sea, en las Ujú. conversaciones cotidianas es donde Sí. yo creo que no expresamos este tipo de, pues no sé si quieras decir cuáles Ujú. para verlas. Por ejemplo, si te voy a completar esto, yo soy, ¿cómo describimos quiénes somos? No tanto en cuál es nuestro carácter, sino yo soy, ¿quién soy yo? ¿Qué diríamos para completar eso? Yo no puedo, y así abierto, o sea, Sí, sí, ¿qué sí. es lo que se les viene a la mente? Ujú. Yo siempre y a menudo batallo con. Esas respuestas, yo me acuerdo cuando lo vimos ahí en el discipulado, como que i- inevitablemente quieres dar una respuesta medio Cristiana. cristiana. Ujú. Sí, o sea, se Ujú. viene así, pues para no verme mal, ¿verdad? Porque aparte pues hay más Ujú. personas. Yo soy salvo en Cristo. ¿Y eso qué significa? O sea, damos respuestas de librito, pero en Ujú. realidad no sabemos qué decir a veces. Es que yo me he dado cuenta de mí mismo, las cosas que a veces, tal vez a veces todavía las pienso, pero antes sí Ujú. las decía como con mucha libertad. Y la gente se le salen las conversaciones cuando Ujú. estás hablando del dominio propio. No, hombre, yo soy bien impaciente. Ujú. O sea, esa es una Sí. afirmación Ujú. de lo que crees. Ujú. Yo soy bien aprensivo, yo soy muy enojón, yo soy muy egoísta, yo soy bien Ujú. orgulloso, pero necesito, pues no, pero pues bueno, en Cristo, ¿verdad? Hay que echarle Ujú. ganas en Cristo o alguna cosa así. Ujú. Pero ese es el tipo de respuestas que queremos meter aquí, Ujú. Ujú. pero es bien íntimo de cada Sí. quien. Yo, por ejemplo, en esa de yo soy, yo diría yo tiendo a, porque eso es una mezcla de todas estas, ¿no? A sobrepensar las cosas. Ujú. O sea, a estar ahí en la madrugada dándole vuelta a las cosas y pensando, debí haber dicho esto, pude haber hecho esto, voy a hacer esto. Y por mucho tiempo yo lo dije así. Y decía Ujú. cosas como, es que yo no puedo dormir por estar pensando. Ujú. Ese es el tipo de respuestas que Sí, queremos Sí. colocar aquí. sí, por Ujú. ejemplo, a mí, yo puedo con todo, nomás, no sé, no me hagas esto porque no te perdono. O sea, Ujú. yo puedo soportar mucho, pero yo no perdono o yo no olvido. Que si traemos eso a la luz de la Biblia, pues un cristiano no corresponde Ujú. con esa descripción, ¿verdad? O lo Ujú. que veíamos una vez en Hierro, de un hermano que dijo, no, es que yo soy bien enojón, o sea, yo tengo un carácter bien difícil y así soy. Ujú. Ujú. Canijo. Sí, más que una descripción es una excusa, ¿no? O sea, es un aviso. Ujú. Sí. Pues como lo que les decía hace unos episodios de De la advertencia la que le diste advertencia, sí, de que a tu cuidado, esposa. Sí. Sí, porque es como una manera de decir, bueno, estoy controlado, pero quiero que sepas, Ujú. y no estaba hablando de golpes, obviamente, más bien de mi manera de ser, de mi manera de pensar, de cómo decir, pues sin Cristo, así soy. Ujú. Ujú. Ahorita está Cristo, pero si por algo llego a tropezar, nomás para que sepas, pues no. Es exactamente eso es lo que quisiéramos que la gente piense Ujú. pues digo, nosotros mismos, ¿verdad? Este ejercicio de, bueno, ¿qué es lo que realmente creo entonces que pasó? Ujú. Que Ujú. tengo como una sábana encima puesta de Ujú. Cristo. O sea, a lo mejor no lo diríamos así, pero Ujú. más o menos es lo que Sí. describe la idea Sí. que tú tienes. Nomás porque ahorita me está aguantando Sí, Cristo, o como si ¿ah? tuviéramos una cadena. Ajá. O sea, que no Ujú. nos Sí. deja hacer todo el mal que queremos hacer. Sí, Sí. y entonces lo que sigue después de eso, pero quién realmente soy, Ujú. eso, o sea, Ujú. ¿qué es lo que piensas de esa pregunta? Y a lo mejor viene de cosas que hemos escuchado, muchos de nuestros papás. Ah, cómo eres renegón. Ujú. Ah, cómo eres quejoso. O sea, hay frases que dicen así O como algunos. eres inteligente. Ujú. Uy, mijo, es. También no tiene que ser necesariamente Sí. algo negativo, ¿verdad? Ujú. O puede, o sea, escuchar que a uno le dicen cómo eres inteligente y pues a que a ti nunca te lo digan, también es Tiene un una mensaje. implicación. Ujú. Y la manera en la que controlamos eso es, cuando ahí es donde tiene sentido en nuestras fuerzas, es, bueno, Dios dice que no lo haga así, pues bueno, me voy a controlar.
sea, no, ya no voy a practicar esas cosas, pero realmente soy esto. Sí. Nada más lo voy a controlar un poquito. Porque sé que está mal. Sé que está mal y no, a Dios no le gusta, entonces pues lo voy a dejar de hacer. Pero a mí me parece bien peligroso cuando no es tan obvio que está mal. O se estaba pensando, sí. mientras no toquen a mis hijos, o sea, es de que, pues es lo mismo, dude. Ujú. O sea, es la misma cosa. O sea, de que yo soy bien tranquilo mientras no diga nada de mi mamá. O sea, de que... Aguanto mucho, pero ya sí me canso. Sí. Se me vino en la mente una. A mí me pueden hacer lo que quieran, pero a mi hijo no me lo toquen. Por ejemplo. Ujú, Y entonces, ¿quién eres realmente? ujú. Pero la pregunta no es, soy una nueva... O sea, ¿quién crees tú? Sí, o sea, ¿qué te sí. dices a ti mismo? ¿Qué se te sale así cuando estás platicando con alguien que estás bien asincerado? No, yo la verdad sí soy bien preocupón. O sea, hay Ujú. gente que así lo repite, ¿no? Yo soy bien miedoso. A mí la verdad, no, yo cosas nuevas, nunca intento cosas nuevas. Ujú. Y el problema es que a veces se traslapan cosas de nuestra personalidad con nuestro carácter, que no es necesariamente lo mismo. Ujú. Gustos y preferencias con cosas que son áreas de carácter. Ujú. Y entonces, no, es que a mí la gente no. No, a mí los niños no, de plano, no, los niños no me pongan con niños. Pero ¿saben qué es lo chistoso? Que Dios usa esos pensamientos cuando nos quiere como decir, a ver, inténtalo o no que no. O sea, creo que sí es No, necesario. pero sí. Creo que sí es necesario recurrir a lo que decíamos que creíamos que éramos o lo que estamos diciendo que creemos que somos, para entonces que Dios nos ayude en esa área y decir, bueno, Ujú. yo creía que era esto o que así era, pero Ujú. a ver, Dios, pues tú dime qué piensas acerca de esto. Digo, hacia allá vamos, pero tampoco podemos desechar esos pensamientos nada más y decir, no, nada más voy a pensar positivo. Claro Sí. que no es lo que Ajá, estamos no, diciendo. No es sostenible. Ajá. Es como hacer una radiografía de nuestra situación para saber como dónde pedir ayuda o a Sí, dónde acudir. exacto. Ahorita queremos diagnosticar cómo nos Ajá. percibimos, Ujú. qué creemos que no ha cambiado, porque Ujú. también, o sea, las cosas que hemos escuchado de la iglesia, de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestra esposo o esposa, a veces nos definen Sí. y llegamos a creer cosas que ahí están y entonces actuamos en Ujú. base a ese tipo Sí. de... Ujú. Y creemos que no hay solución. Creo que ese es el punto. O sea, creemos Ajá. que en estas cosas no hay solución porque Ajá. así somos Sí. y no hay cambio, no hay manera de cambiar estas cosas. Y realmente somos la consecuencia de ese conjunto de cosas que hemos escuchado, que hemos pensado a lo largo de nuestra vida. Incluso algo que define mucho quiénes somos es la sociedad en la que estamos. Ujú. O sea, la cultura en la que nos desenvolvemos define mucho cómo nos percibimos, no quiénes somos, sino cómo nos percibimos. Ujú. Porque, pues no sé, así por decir algo, pues se dice que los mexicanos somos, no sé, muy trabajadores o muy guapachosones o muy alegres o receptivos o no sé. Pero también, hay personas que piensan que los mexicanos son bien flojos Ujú. o Impuntuales. impuntuales, etcétera. Y eso, de alguna manera, aunque pensamos o no lo hacemos consciente, pero de alguna manera sí está ahí Ujú. y influye nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, cómo respondemos ante la adversidad, ante la obligación, ante nuestras responsabilidades. Todo el conjunto de estas cosas sí nos lleva a responder de alguna manera, Ujú. pero lo que es bien bonito es que no somos eso. Ujú. Pues que nos lleva a justificarnos. Ujú. Ajá. Es que eso es lo que queremos ver, cómo nos percibimos. O sea, no es que vamos a hacer un test de esto nomás. Si vale la pena revisar cómo... Ujú. Porque pienso lo que pienso. Porque finalmente en el fondo de todo esto está lo que creemos. Ujú. Y entonces, a la hora de empatar esto con la vida cristiana, y hay una discrepancia, casi siempre está conectado a esto. O sea, Sí. ¿cuál pensamos que es nuestra identidad? Y a veces pensamos que nuestra verdadera identidad está basada en esas cosas que nos rodean, en las emociones, en las acciones y hábitos, en la actividad a la que nos dedicamos, lo que otros dicen de nosotros y la manera en que nos tratan, la cultura, todo eso. ¿Saben qué es lo chistoso? Que a veces, bueno, no necesariamente es algo negativo,
Ujú. O a veces sí, pero nos gusta. O sea, nos Ujú. gusta tener un sentido de identidad. O sea, si dicen hace años todavía, pero decían, Dani es un robot. Alguien en esta habitación es el que afirmaba mucho eso. Sí, Bueno, yo decía otras cosas. más cosas. Pero es como... ¿Qué es ah, ahora? bueno, Oye, yo no lo decía. El otro que está aquí acá, tú decías otras cosas. Entonces, ¿quién fue? Yo decía que eres autista. Ah, también. Sí. Bueno, lo pero afirmo ahí sí me todavía. hicieron un test en internet. No te creas. En Wikipedia. Pero sí, si se fijan, o sea, por ejemplo, eso de autista, hay mucha gente que esa es su identidad y les gusta sentirse identificados y decir, me siento cómodo en esto para dar entonces una explicación a muchas de mis acciones. Ujú. Y es muy cómodo, o sea, Sí. realmente es cómodo, sea negativo, sea positivo, o sea, si eres una persona generosa y me gusta que me digan eso porque entonces eso me da... Me define. Me define, Sí. pero Ujú. al revés también, o sea, si dicen que, ay, cómo es serio, cómo es no expresa emociones, bueno, eso me define y Ujú. de cierta manera me encaja en una caja y digo, esta es mi caja y así soy. Ujú. O cosas como, sí, es que los de capilla son así. Ujú. Sí. Y entonces podrían ser cosas negativas, positivas, como lo que tú dices, no importa tanto si son de qué tipo de cualidades, pero como que, ok, sí soy esto. Y entonces asumes esa identidad y ya, Ujú. como ¿Y que vives con eso? trabajas a partir de eso. Ujú. Nunca cuestionándote, pues tal vez sí actúo de esta manera, pero no tengo que ser así. Ujú. Ujú. O que me está retando Dios en esta área, digo, pues Ujú. hacia allá vamos, ¿no? Pero creo que sí es importante analizarnos y decir, bueno, ¿con qué estoy tan cómodo? Y que digo, pues esto es lo que soy. Y pensando en eso, si pensamos poquito, si nos detenemos tantito a pensar en qué es lo que nos define, son cosas bien frágiles. Es por eso que en una situación crítica nos derrumbamos porque se nos cae el piso. Ujú. O sea, la fragilidad de que un trabajo nos defina, por ejemplo, una profesión nos defina, un apellido nos defina, una familia, no sé, una posición dentro de un trabajo nos defina. Al momento que cualquiera de esas cosas se caen, que son cosas bien frágiles en Ujú. realidad, se nos derrumba la vida. Es por eso que hay personas que no se reponen a un divorcio o a perder un trabajo, una posición Ujú. económica o social. O porque la gente pelea tanto ciertas posiciones donde tú dices, pero pues qué importa, como un tercero, nada más como un testigo, pero para la persona, esa posición o ese rol son importantes para definir su identidad. Entonces, esa persona no perdió su rol, no perdió su trabajo, no perdió su rutina, perdió ¿Quién es? quién es. Mm. O cuando te casas tanto con esa identidad que luego te cuesta mucho adaptarte en cosas así tan dramáticas como las que mencionan. Pero a veces, por ejemplo, cuando te casas Ujú. y entonces estás en otra etapa de vida y se pone a prueba todo lo que creías que eras. O cuando tienes hijos también, aquí hay así como otra sacudida. El punto es que nuestra identidad casi siempre la ponemos en cosas que podemos perder, nos pueden quitar o se pueden terminar. Ujú. Y, o sea, son frágiles. Y aún los aspectos que nos pueden gustar de lo que creemos que es nuestra identidad, a veces no se puede sostener, porque vienen elementos externos o cosas de vida o simplemente las cosas cambian. Y yo creo que muchas veces de ahí vienen esas crisis de identidad, Ujú. porque no es que tienes más años, no es que tu físico ya no está en el momento más óptimo, no es que perdiste algo importante, es que tu identidad estaba afirmada por algo que no podías sostener. Ujú. Ujú. Sí, que era pues nada perdurable, ¿verdad? Por ejemplo, pues el físico. O sea, ahorita que lo mencionas, pues hay personas que todo su vida, sus relaciones, su trabajo, todo gira alrededor de su apariencia. Entonces, cuando pues, el tiempo no perdona, ¿verdad? Dijo San Gabriel, San Juan Gabriel. Entonces avanza el tiempo y se niegan a que eso ocurra en sus vidas y se empiezan hasta a desfigurar con tal de mantener esa identidad. ¿Y de dónde viene algo como eso? Lo puedes trazar siempre a que de niños, ella es la bonita, ella es la Sí. bonita. Ujú. O al contrario, ¿verdad? Que nunca tuvo ninguna clase de afirmación o no Ujú. entendió nunca. Entonces, la búsqueda de esa aprobación, que son Ujú. cosas que ya platicamos antes, termina en algo como eso, donde tu identidad es lo que otros piensen de ti, de tu físico. Ujú. Y con eso, la que escojas.
Y eso es tan evidente ahora, o sea, o vino a ser tan evidente ahora con las redes sociales en cuanto a, por ejemplo, a los likes, a los seguidores, a todo eso. Ese deseo de ser aprobado por personas que ni conoces. Pero esa hambre que tiene las personas de aprobación, de ser como, no sé, valorado. Sí, o admirado también. Admirado y Sí. valorado. Esto en las redes sociales vino así como que a simbrar áreas de la vida de las personas que parecían no tan evidentes. Si recuerdan cuando estábamos viendo precisamente esos temas ya hace unos cuantos episodios de las áreas donde busco satisfacer mis necesidades que tienen que ver totalmente con esto. O las áreas donde, ¿cómo les llamábamos? El control y... El César. Estándares, sí, el Ajá, César. estándares y Estándares, todo eso. control. Seguridad. ¿Pero cómo le llamamos a esas? No me acuerdo. Bueno, esos. Veíamos que, bueno, más bien lo que mucha gente me expresó es, ok, ya estoy viendo todas estas cosas y ya veo quién soy, o sea, ya puedo ser introspectivo, ya estoy viendo áreas donde estoy buscando cumplir ciertas necesidades y esta es mi identidad. Y se sentían desesperados, así como que... Y luego, o sea, estoy bien mal. Sí, ya arréglame. Arréglame, sí. Y es por eso que tenemos que regresar a este punto. O sea, ¿quién crees que eres? Es importante hacer eso y usando herramientas como las que vimos antes. O sea, no nada más quién crees que eres, sino qué cosas buscas y qué cosas te dan satisfacción. Porque todas esas cosas son lo que ahorita definen quién eres en esta introspección de nuestros pensamientos. Para entonces después venir a compararlos con lo que Dios dice. Ahora, todo esto está íntimamente ligado con el pecado. O sea, nuestra relación con el pecado es lo que, o como nosotros percibimos el pecado en nuestras vidas, es lo que no nos deja hacer clic con lo que Dios dice acerca de nosotros. O sea, aquí dice la palabra que yo soy santo, pero por otro lado estoy pecando. Entonces, esa relación que tenemos con el pecado no nos deja entender y creer lo que Dios dice acerca de nosotros, que somos como hijos de Dios. Y yo creo que lo que vamos a leer de Romanos 6 nos ayuda a entender, o Pablo presenta esa relación con el pecado como una perspectiva correcta de esa relación que tenemos con el pecado. Entonces... Y es probable que no profundicemos mucho en esto ahorita, porque creo que hay demasiado que... Sí, estas son conversaciones que se van a extender para desmenuzar los mismos temas y procesarla. Sí, hay mucho que decir, como dice Dani. Sí, Romanos 6 es de esos que son, bueno, ya lo había dicho, pero Romanos, sobre todo estos 6, 7, 8, son de esos capítulos que puedes leer y decir qué bonito y ya pasar. O decir, medio me perdí, pero lo logré medio entender. Pero luego se empieza a desmenuzarlo. Sí. Hay muchísimo ahí, o sea, pero hasta cosas que te quedas como tratando de entender y luego después ya, por fin, hizo clic. Sí, necesitas volver a estos pasajes. Y lo vuelves a leer y te va a traer luz en otro aspecto, porque también tiene que ver mucho en qué momento de tu vida estás. Sí. Pero creo que sí está padre que lo leamos como para dejarlos pensando y haciendo ideas y porque lo vamos a seguir leyendo más adelante, yo creo. Y explicando para entonces como también comparar qué es lo que entendí, qué es lo que entendía y a la luz de lo que estamos viendo que estoy entendiendo ahora. Bueno, leemos de 6 en 6 o de 4 en 4. No, pues dale. No, léelo tú. No, léelo tú. Los 4 al mismo tiempo así. En unísono. En la iglesia se hacía eso. Claro. Sí, bueno, yo voy a leer del 1 al 4. Léelo todo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidan que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.
Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Y ahora que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Hasta cuál es? Hasta el 23. Sí, es completo, ¿no? Sí. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaban esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Demasiado que... Podríamos hacer horas y horas nada más en Sí, este Creo que capítulo. podríamos tal vez enfocarnos a lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué relevancia tiene esto que acabamos de leer respecto a quién creemos que somos? Pues en el tema de nuestra identidad, las declaraciones que aquí se hacen implican que no somos el resultado de nuestras emociones, de nuestros hábitos, de nuestros malos actos. De hecho, habla nada más del trabajo de Cristo. Ujú, Es que si yo digo, yo soy muy genioso, ujú, no puedo cambiar eso. Yo soy, no, a mí la paciencia nomás no. ujú. A la luz de un pasaje como este, o sea, y con todos los otros que leímos en el episodio anterior, entonces, ¿qué cambió? De acuerdo a la Ujú. palabra de Dios, no en lo que Ujú. sientes, Ujú. no en lo que ves O en lo que te permites. o en lo que te permites. ¿Qué dice Dios que cambió? Yo creo que esa es una pregunta así que necesitamos hacernos. O sea, ¿qué cambió? Porque lo que sentimos a veces es que no cambió nada. Ujú. O que hay áreas de mi vida que no están cambiadas y no sabemos por qué. Y a veces lleva una confusión genuina. Sí es cierto que a veces puede ser como una excusa, pero a veces viene una confusión así que es que no puedo con este pecado. Pero ahí dice que yo soy libre del pecado, ¿no? O sea, es muy Yo tenía explícito. mucho conflicto con esto, con 6 y 7, porque yo decía, ok, lo entiendo, pero ¿por qué no lo puedo vivir? Ujú, O sea, porque dice que soy libre y aún así me siento como esclavo. ujú. Yo creo que ahí estábamos muchos o están muchos. Y generalmente o muchas personas pensamos que esta libertad va a ser algo como externo a nosotros. O sea, es como, o sea, como que algo que nos va a suceder, no algo que
o sea, la manifestación ya de esa libertad va a ser algo que nos va a suceder. Es como si, no, ya no siento ganas de pecar. O sea, pensamos que va a ser de esa manera, o sea, que vamos a ser libres. O el hecho de que ya soy libre del pecado es, no, ya no siento ganitas de pecar. Y eso se expresa hasta en las oraciones que algunos hicimos o que gente hace. Ujú, Dios, quítame esta tentación, ¿verdad? ujú. O sea, quítame estos deseos, quítame Sí. estos pensamientos. Pero ahí dice que ya no somos esclavos de ellos. Sí. Ujú. O sea, que como que, ¿qué quiere decir eso Sí, entonces? y te digo que estamos como esperando no sentir atracción por el pecado, por ejemplo, Ujú. pero de una manera hasta cierta como manera mágica. cómoda, ajá, porque Sí. no me tengo que esforzar, o sea, o no tengo que ni siquiera levantarme, o sea, estoy esperando a ya no sentir esta inclinación al pecado. Y no dudo que haya experiencias que sí pase, pero también es muy desalentador cuando escuchas gente, por lo general pastores que platican su testimonio, de que no, yo vine a Cristo y todo cambió en mi vida y De un día para de un día otro. para otro Sí. y dices, pues yo no, Ujú. entonces algo me falta. Y como hay gente que sí dice, es que de verdad, el día que entregué mi vida a Cristo, el día siguiente no sentí ganas de fumar, por ejemplo. Ujú. Pero no todos experimentan así en los sentimientos Ujú. esa misma Ujú. transformación y entonces Sí. piensan que algo salió mal. Ujú. No, y aún la persona que dejó de fumar de un día a otro también se volvió más paciente, ya tiene el fruto del Espíritu Santo perfectamente desarrollado. O sea, a veces también el tamaño que le damos a los pecados al escuchar que uno desapareció, le damos mucho valor y no pensamos, ¿y ya nunca te has peleado con tu esposa? ¿Y eres perfectamente paciente? No, o sea, gloria a Dios por eso. O sea, yo creo en esas cosas que suceden. Sí. Pero solo porque sucedió ese, no significa que la obra en la persona que el Señor está haciendo ya se acabó. O sea, esa persona ya es tan perfecta como va a ser, ya es tan paciente como va a ser, ya es tan responsable como va a ser. Sí, sí me Sí. explico, Y más pero le damos mucho valor. más importante en qué hacemos o qué no hacemos, porque sería regresar al mismo asunto de qué es correcto, qué no es correcto de mis acciones. Siempre ponemos ahí el enfoque en qué hacemos, pero si volteamos a ver a la luz de lo que estamos viendo, de qué es lo que creemos que somos, qué no podemos hacer, qué es lo que siempre caigo, creo que ahí es donde podemos poner atención y decir, bueno, soy libre de qué, no nada más de las cosas que hago, sino hay algo más profundo de lo que creo que soy, de mis pensamientos, de, pues yo digo que siempre he sido así, pero no sé si es cierto, tal vez ya soy libre de pensar así. Entonces, Sí. a la luz de lo que estamos viendo, pues creo que sí hay como una liberación o una libertad de mis propios, de esa identidad que creía tener. Sí. A mí me gusta mucho pensar en la imagen del esclavo, porque una vez que un esclavo es libre, imagínense un esclavo que, de la esclavitud a lo mejor más moderna que todos conocemos en Estados Unidos, que está en una plantación, ya es libre, se levanta una mañana después de haber sido hecho y declarado libre legalmente y va a la plantación a trabajar sin que le paguen. Todo el mundo pensaría, ¿qué estás haciendo? Oye, es que de hecho hay historias de eso. Ah, Ujú. muchas. Yo he encontrado varias, diferentes todas, de gente que no entendía que ya se podían ir. Ujú. Y estaban tan enrolados en eso que se volvió su identidad. Soy un esclavo, o sea, esto es lo que hago, esto es lo que tengo que hacer. Y no entendían que ya no había cadenas, que ya no había una reja ni un arma apuntando, que se podían ir. Yo sí creo que muchos cristianos hemos vivido. Ujú. Yo tengo que reconocer también que le pedí a Dios que me abriera una puerta que ya estaba abierta y le pedía que me librara de cosas cuando no había puesto atención porque se había leído Romanos 6, pero no le había entendido. O decías como, bueno, yo decía de que, ¿por qué no? Porque a mí no. Ajá. Ujú. O sea, y luego le echamos así otros factores, ¿verdad? No, es que el aguijón es la carne. Tomar Ujú. nuestra cruz diariamente significa que Dios me hizo libre de todo el pecado, menos de este y de este, porque ese es mi Ujú. aguijón Ese en es la el carne. aguijón. Es una enseñanza incorrecta, Sí. pero es que sí crea confusión, desaliento, permisividad. O sea, como que hay muchas cosas que están Ujú. ahí de no entender que hay, o sea, es bien textual, somos libres del pecado, no tengo que pecar, Sí. no soy esclavo del pecado. Ujú. Entonces decir, yo soy bien preocupón, me cuesta mucho confiar, es como, o sea, no, Ujú. yo pierdo la paciencia a mí, o sea, en cuanto alguien hace algo que me cae gordo, Sí. me exploto. Sí. Y entonces, ¿dónde está esa libertad? Hay algo que está saliendo mal a la luz de la Biblia, que ahorita ese es el punto, ¿no? A la luz del pasaje. ¿Por qué?
O sea, o no lo creemos o no lo entendemos. Sí. Y ahí es una cuestión de fe. Ahorita me estaba acordando así rápido les cuento una historia del papá de un amigo que lo secuestraron virtualmente. No sé si sabían que eso es posible. Sí. Pero estas personas son tan habilidosas que lograron convencerlo de que estaba secuestrado. O sea, nunca nadie se presentó, pero por teléfono lo convencieron de que estaba secuestrado. Ujú. Y duró 3 días así. Entonces le dijeron, ahí afuera del hotel donde estás, está un carro blanco, cosas así bien genéricas, un carro blanco con gente armada hasta los dientes y te atreves a salirte, te van a matar. Y duró 3 días Wow. secuestrado. Entonces ya cuando lograron comunicarse con él, fue un ingeniero que trabajaba con él, estaban en Guerrero. Fue un ingeniero, le tocó la puerta y no quería ni abrir Ujú. del pánico que sentía. Y luego, no se crean. Primero, estos secuestrados, cuando supieron que ya los habían descubierto, le dijeron, sálgase y vaya a un Oxxo y saque todo el dinero que pueda. Entonces, pues se salió, fue al Oxxo a sacar el dinero y vio de lejos al ingeniero que le digo que trabajaba para él y se asustó y huyó de él. O sea, pensando que seguía Secuestrado. sí, secuestrado, o sea, vigilado y así. Y cuando ya cuando lo lograron alcanzar, no te acerques y así, o sea, aún diciéndole, es que es una mentira, o sea, no es cierto, fue una extorsión, etcétera. No, es que no es cierto. O sea, se negaba Ujú. a entender que no estaba secuestrado. Y es exactamente lo que nos pasa, o sea, nos negamos a aceptar que somos libres, nos negamos a aceptar que somos santos, nos negamos a aceptar. Hemos pasado, no sé si es porque hemos pasado toda nuestra vida sujetos a esa esclavitud, que no sentimos pánico de la libertad o pensamos que algo va a suceder o no logramos entender de lo que se trata la libertad. Pero la reacción es la misma, o sea, es que no puedo salir de esto. Paralizados. Sí. Paralizados. Y entonces valdría la pena, si alguien puede recordar el pasaje, pues que bueno, ¿verdad? Pero o sea, yo recomendaría que vuelvan a leer Romanos 6 Ujú. y se pregunten qué cambió, Ujú. qué murió o quién murió, Sí. cuándo, o sea, los Ujú. tiempos. Yo creo que los tiempos en este capítulo son fundamentales para pensar. Ahorita lo dijeron, Ujú. creo que también Dani lo mencionó, o sea, no vamos a poder analizar todo el texto como se le pudiera sacar, pero entender cuando dice morir al pecado, bautizados en Cristo, sepultados con Él, hechos uno con Él, el viejo hombre Libres fue del crucificado, pecado. libres del pecado, Ujú. o sea, eso, ¿cuándo va a pasar? Ujú. O sea, de acuerdo al texto, o sea, gramática así fundamental, ¿no? Sí. ¿Eso ya pasó o va a pasar? Sí. ¿Cuándo pasó? Entonces, si cambió algo o no cambió nada. Ujú. O sea, como leerlo con estas preguntas, no tenemos que hacerlo demasiado complejo. Ujú. Nada más pensar a la luz de este pasaje, ¿qué dice Dios que sucedió cuando yo vine a Cristo? Ujú. Y se nos pueden ir horas pensando en eso. Y yo creo que con leerlo y pensar en eso y luego volverlo a leer más adelante y volver a pensar en Ujú. eso, sería muy útil para poder entender el punto que queremos hacer en todo esto. O sea, cuando vinimos a Cristo, algo radical sucedió en nuestra vida. Sí. Esa es la solución al problema. Y se trata de leer y creer, porque siento que a veces leemos y excusamos o aplicamos limitadamente, o sea, de sí pero no. Ujú. ¿Quién me decía? Hay una frase en inglés, already but not yet. Sí, pues es el... El ya, pero no todavía. Ajá, y es de que, pero pues ese evangelio, ¿para qué? O sea, ¿quién es ese Dios que no me puede transformar y por qué es digno de mi alabanza? ¿Cómo puedo más mi voluntad que la de Él? Sí. Porque en ese Dios creemos muchos cristianos por mucho tiempo de nuestra vida supuestamente cristiana. Pues- No. No, ya iba a cerrar. No, o sea, yo nomás como insistiría en eso, o sea, lean este pasaje y pregúntense eso a la luz de lo que Dios dice. ¿Qué pasó en un creyente? Ujú. Y eso es todo lo que Sí, quería sí. decir. Iba a decir paso siguiente. Cierran el podcast, abran la Biblia o un audio, la Biblia en audio y denle varias así vueltas a Romanos 6. Sí. Amén. En varias traducciones, ¿no? De que algunas más digeribles, palabra de Dios para todos, NTV, Reina Valera. Dios habla hoy. Bueno, Suerte en esa lectura. en No se mareen. en esa aventura. En esa aventura. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes.
Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.